Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Hoy sí de verdad no se vale que no lo vengas al final, vamos a hacer una especie de resumen del año. Hablando no porque el año ya sea terminado, pero en el tema nuestro, en el tema político, prácticamente se está terminando. Y aunque aún nos faltan algunos capítulos para terminar el año y algunas actividades interesantes para terminar el año, es bueno hacer un resumen de cómo está quedando la actividad en el gobierno, en los partidos políticos, en los tres organismos del Estado. Pero con mucha preocupación hay que darle énfasis a dos temas que tienen muy preocupada a la población y no se vale que no los mencionemos, que no dejemos de hablar de ellos. El tema seguridad, el tema de los secuestros express a través del transporte pirata, taxis piratas, en donde aquí es un tema de gobernación, de seguridad nacional, pero que tiene a la gente nos tiene a todos muy asustados, impresionados de todo lo que puede saber. Y este tema que parece mentira, parece de película, que se hable del concurso mundial de Miss Universo. Primero la crítica que si había sido vendida la candidatura, después de todos los problemas que tuvo Miss México, después ganó Miss México, pero inmediatamente pasado el concurso sale la orden de captura contra el principal accionista de Miss Universo y déjelo ahí. No debería ser un tema importante para nosotros, en todo caso podría haber sido un chisme, si no fuera porque el dueño, el mayor accionista, resulta que es el cónsul de Guatemala en un estado importante de México. Y deje eso, el canciller del gobierno pasado, es decir, el que entrega los títulos de cónsul honorario y todo lo que eso significa, resulta que ahora es el gerente general, el CEO de Miss Universo. Y además, en los delitos en los que está implicado, si vamos a hablar de eso, tienen que ver con Guatemala y robos que se le han hecho al país. Interesante hablar del organismo legislativo, muy breve, la gente no quiere saber mucho del Congreso, hablar de qué está pasando en el organismo judicial y lo que viene, pero muy especialmente hay que hablar de las tres secretarías que han tenido importancia estos días y de cómo los organismos del Estado quedan, pero especialmente cómo quedan los ministerios que nos quedan pendientes para el año entrante. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Empecemos por el organismo legislativo, el Congreso de la República. Yo quisiera ya no hablar del Congreso de la República, la población está un poco cansada, probablemente la mayoría de los podcasts que hicimos van enfocados siempre al qué hacer de los diputados o qué no hicieron los diputados. Vamos a empezar el año entrante con una nueva junta directiva como es el 14 de enero de cada año, pero hoy hay cambio de presidente, una junta directiva de la que ya hablamos, que lleva de todo un poco. Ahí van casi todos los partidos políticos. Otra vez, casi todos los partidos políticos votaron a favor de la junta directiva, votaron a favor del presupuesto. El Congreso de la República, que venía, digamos que empantanado a raíz de los líos que hubo por el aumento salarial, porque no se ponían de acuerdo, pues igual que el año pasado, de la noche a la mañana se puso productivo, se puso creativo, pero logró elegir una junta directiva, un presupuesto del cual va a haber que platicar despacio. Queremos hablar con el presidente del Banco de Guatemala, que se niega a usar las reservas para financiar este presupuesto, pero especialmente hablar de las leyes que quedaron pendientes y qué podemos esperar el año entrante de este Congreso para ver qué es lo que podemos hacer con un Congreso que tiene una alianza, para mí, bastante débil, bastante interesante, eso sí, pero políticamente muy importante por lo que viene. Eso se amarra al otro organismo del Estado, al organismo judicial, lo que conocemos como la Corte Suprema de Justicia. Hablemos de una corte
que en su momento entrevistamos también en el transcurso del año a quienes participaron de las comisiones de postulación. Hablamos también de cómo le había ido a cada sector, a cada grupo que estuvo involucrado. Hablamos mucho de cómo el gobierno no se metió y los diputados que se metieron a cabildear no tuvieron el éxito que esperaban. Por lo tanto, es un organismo judicial que no va a cambiar en mucho. De hecho, no ha cambiado en mucho en relación a la corrupción y con grandes problemas. Termina este organismo judicial con el vocal primero de presidente en funciones, porque no se pueden poner de acuerdo para elegir al presidente de la Corte. Recuérdense que antes el presidente de la Corte duraba los 5 años dirigiendo la Corte, lo cual era como lo soñamos los constituyentes, como lo planeamos los constituyentes. A raíz de la reforma constitucional de 1993, que vamos a seguir criticando y vamos a seguir peleando para de alguna manera componer los errores de esa reforma, pues el presidente dura ahora solo un año. Y desde el momento en que toma posesión la Corte, empieza la campaña, empiezan a dividirse y a pelearse. Vemos cómo la Corte de Transición terminó peleando con Óscar Cruz, que era su presidente, y pararon 12-1 las votaciones. Entonces se convirtió en una Corte poco productiva, en donde el presidente se encontró aislado. ¿Y por qué es importante hablar de una Corte que no logra elegir a su presidente? Y es que, ya lo mencionamos antes, el presidente de la Corte va a ser el presidente de las comisiones de postulación para elegir fiscal general de la Nación o jefe del Ministerio Público, que es un tema al que también estuvimos todo el año dándole duro por la actitud de doña Consuelo, de Curruchiche, la complicidad entre el Ministerio Público y el organismo judicial que no cambió para nada, esta guerra contra Semilla, el cierre, cancelación de Semilla, mucho que hablar en ese tema. ¿Por qué es importante? Uno, hay que elegir Tribunal Supremo Electoral y pareciera que la Corte no tiene importancia, que los diputados no tienen importancia, pero en este ajedrez político, donde un caballito se mueve 2, 3 para adelante y 1 para un ladito, otro se mueve solo un pasito para adelante, otro pasito para atrás, la reina se puede mover de diferente manera, el rey solo da un paso, otros se atraviesan como la torre, todo el mundo se mueve de manera diferente, todo el mundo se mueve más rápido, más despacio, paso a pasito, y por eso es que comparamos la política con el ajedrez. Hay que ser muy inteligente para entenderlo y más inteligente, yo diría que sagaz, para poder jugarlo. Entonces aquí el organismo legislativo, que lo vamos a dejar a un lado, nos deja leyes pendientes que esperamos que se logren aprobar con la nueva junta directiva. El organismo judicial nos deja temas pendientes como esa lucha contra la corrupción, juzgados que de verdad funcionen como deberían de funcionar, en donde los juicios caminen de manera veloz. Ese es un tema importante, pero más importante es que logremos que esa corte se ponga de acuerdo por todo lo que viene. Y como mencioné, primero viene el Tribunal Supremo Electoral, un tema importante y que esta semana cambió el rumbo en el Tribunal Supremo Electoral. Se recuerdan que estuvimos trabajando con la presidenta en funciones del Tribunal Supremo Electoral, pues ahora es la concejal 3 o vocal 3 del Tribunal Supremo Electoral, porque ya no es la presidenta en funciones del Tribunal Supremo Electoral. Gabriel Aguilera, quien debió haber tomado posesión desde hace mucho tiempo, logró tomar posesión. Hablamos de los 4 magistrados que perdieron su antejuicio, que los tribunales les hicieron la vida de cuadritos, estuvieron en un proceso que realmente nunca arrancó, nunca se inició, no los han llevado a juicio, no se puede decir que los están juzgando, simplemente no han logrado llevar pruebas para nada, pero los tenían totalmente afuera de los tribunales, del Tribunal Supremo Electoral. Hoy el presidente es Gabriel Aguilera, abrimos las puertas, se puede platicar o no de los planes que vienen, porque creo que toma posesión él y los otros 3 magistrados que habían sido torpedeados para que no cumplieran con su función en el momento más adecuado, que es este momento de transición. Estarán sentados
Doña Blanca Alfaro estará contándoles qué logró hacer y qué no, a raíz de que los suplentes no le daban mucho que hacer, no la dejaban hacer mayor cosa, para que el presidente Aguilera se encargue ahora de preparar a ese Tribunal Supremo de Entregar para entregarlo. Ya el 19 de enero tiene que estar instalada la comisión de postulación. También entrevistamos aquí a la presidenta del Colegio de Abogados, que tiene que elegir a quien va a hacer la balanza entre los dos académicos de la San Carlos, los dos académicos de las universidades privadas, y la persona electa por el Colegio de Abogados se vuelve el voto de la balanza. Lo cierto es que son 20 candidatos y candidatas, de los cuales el Congreso tiene que elegir 10, 5 titulares y 5 suplentes, y Gabriel Aguilera y los magistrados que finalmente lograron seguir en funciones, porque no hay modo que les comprueben nada y que los amargan procesos, simplemente los tenían parqueados, lograron de alguna manera regresar a trabajar para poder entregar ese tribunal, no funcionando porque funciona, sino lo mejor que se pueda, para que no encuentre ningún pretexto el nuevo tribunal de decir que encontraron algo malo. Van a encontrar un tribunal respaldado por la población, respaldado por la ciudadanía. Toca elegir Corte de Constitucionalidad en abril, ¿verdad? Vimos que la Corte cambió, como nosotros lo anunciamos, desde que la presidencia está en manos de Leila Lemus. Es una Corte bastante diferente, tenemos que admitirlo. Toca elegir Contralor General de Cuentas, toca elegir Fiscal General de la Nación. Va a cambiar el presidente del Banco de Guatemala, a quien esperamos poder entrevistar antes de que termine el año. Y hay cambios como el rector de la Universidad de San Carlos, que se convierte en alguien sumamente importante. Hay mucho que hablar de estos temas, como también hay poco que hablar de algunos temas como la Procuraduría de Derechos Humanos, que se esperaría tuviera un papel de fiscalización más público, que lo que hace lo cuente. Para terminar esta parte del Ejecutivo, nos queda el tema de las secretarías. Se fue Santiago Palomo, el secretario de Comunicación Social. Mucho se dijo que se va huyendo del país porque no tiene antejuicio. No es verdad. Simplemente se decide ir a la carrera diplomática, se va a un país envidiable en cualquiera que sea la carrera diplomática, ser embajador en el Vaticano, y llega una persona nueva, una mujer, de la cual esperamos tener resultados pronto y poder entrevistarla y ver cuál va a ser la nueva política de comunicación. Vamos a tener que hablar la semana que viene, la semana contra la corrupción en el mundo. Esperamos que esa comisión anticorrupción, en donde estuvo Santiago Palomo, pues tengamos de invitado a quien está encargado, quien está haciendo de todo para que se convierta en una secretaría contra la corrupción, y nos cuente realmente qué han encontrado, lo han llevado o no al Ministerio Público, ha hecho algo la fiscal o todo ha quedado ahí solo en teoría. Y por último, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que la dirige mi viejo amigo Víctor Hugo Godoy, que fue constituyente, que fíjense ustedes, a raíz del presupuesto del año pasado y a raíz del presupuesto que se aprobó este año, esa secretaría va a tener que controlar hasta el momento casi 20,000 proyectos, pero puede llegar a 25, 30,000 proyectos en ejecución a través de las municipalidades. Realmente el tema se queda muy interesante, va a haber que hacer un análisis profundo, pero sobre todo va a haber que darle seguimiento a todos estos temas pendientes en estos dos organismos del Estado y en estas secretarías tan importantes. Hablemos ahora del organismo ejecutivo, el que ejecuta. Es indispensable, no se vale que no empecemos con este tema. El concurso de Miss Universo. Más que hablar del concurso de Miss Universo, que se estuvo mencionando en todas las plataformas y en todos los canales, la forma en que el país anfitrión trató especialmente a algunas candidatas, incluyendo a la de México, que fue la que finalmente ganó, hubo acusaciones serias de que hubo fraude, de que compraron la candidatura, que estaba amarrado el tema al narcotráfico. Todo ese desprestigio que se ha creado alrededor de estos programas o estos concursos de belleza. Acordémonos que Miss Universo siempre ha sido un poder muy grande. Nada menos que Trump era el dueño de Miss Universo, de la empresa.
se deshizo de ella cuando decidió meterse a la política con una polémica muy grande de quiénes eran los dueños o a quiénes se los estaba vendiendo y cómo Trump usó de manera muy personal este tema que durante mucho tiempo le dio mucho prestigio y le permitió hacer mucha obra social. Pero ahora resulta que el dueño, el principal accionista, porque son varios los dueños, es un mexicano que se convierte no solo en una persona importantísima en el mundo, es una persona multimillonaria, pero que desde hacía algún tiempo venía siendo acusado de cometer una serie de delitos, de tener nexo con el narcotráfico, de estar robando petróleo y vendiéndoselo al país. Pero ¿saben qué es lo preocupante? Era con Guatemala. Estaba de alguna manera, y esa es la acusación, no es un tema que diga yo, estaba sirviendo de aquella droga que pasa por Guatemala, él era el que la recibía en la frontera y la hacía llegar a México y a través de México a los Estados Unidos. Y está acusado de ese trasiego de droga de manera muy fuerte. Pero tiene una acusación que para nosotros debería ser muchísimo más seria. El hombre a través de un oleoducto se roba nuestro petróleo. Y es que aquí vivimos peleando en contra de la explotación petrolera. Mientras tanto, gente como él coloca oleoductos. Aquí la gente, yo no sé, se hace la brocha, no se da cuenta, no sé cómo funciona el tema, pero sustrae petróleo guatemalteco y se lo vende a Pemex en México. Resulta que Pemex fue la primera empresa en felicitar a Miss Universo. Y entonces salen los nexos entre Pemex y el dueño de Miss Universo. Pero dejen que salga eso. Sale una orden de captura en contra de él, una orden de captura que aparentemente estaba antes del concurso. Él se declara testigo protegido, colaborador, de manera de que viene más sobre el tema. Permiten que organice el concurso y después es detenido al sistema mexicano con el sistema judicial mexicano, que tampoco es de la noche a la mañana. Pero lo más vergonzoso, y de verdad a mí lo que me da es pena, es que andemos en la boca del mundo no solo porque el hombre dueño de Miss Universo comete una serie de delitos relacionados con nuestro país, sino que resulta que el gerente general, el CEO de Miss Universo, es guatemalteco y es nada menos que nuestro canciller. No tendría ningún problema decir el canciller de Guatemala, el ministro de Relaciones de Guatemala, cuando dejó el cargo, se fue a manejar un concurso de Miss Universo. Va un poco en contra de su forma de pensar por su religión y las organizaciones a las que él pertenece, pero está bien, tenía un buen trabajo y era encargado entre todos los temas como parte de las relaciones internacionales y mundiales de Miss Universo. Pero lo que preocupa, y tenemos que decirlo, y no se vale que no se haga una investigación más profunda sobre el tema, es que resulta que el dueño de Miss Universo es, hasta hace poco, porque ni modo ya le quitaron el título, cónsul honorario de Guatemala en México, en aquel país, en aquella región, con todos los beneficios que ser cónsul significa. ¿Tendrá pasaporte diplomático? ¿Llena los requisitos? Por supuesto que llena los requisitos de tener mucho dinero, de poder montar una oficina, de poder tener muchos conectes. Es más, va a tener más conectes a raíz de que tiene el título de cónsul honorario de Guatemala. ¿Y quién le dio el título? El canciller. Es decir, que siendo el canciller del gobierno de Jimmy Morales, lo nombra cónsul ad honorem de Guatemala en aquella región de México y después le devuelven el favor con hacerlo gerente general y CEO de la institución de Miss Universo. Entonces ahora resulta que Guatemala tiene un cónsul que es, además de un gran mafioso, un perseguido por la ley y que tráfico de influencias. Habría que abrir una investigación y es el momento de hacerlo. ¿Quiénes son los cónsul ad honorem de Guatemala en el mundo? Porque es un tema de compadrazgos, no es un tema de una carrera diplomática. ¿Quién realmente? Porque es el canciller el que firma el acuerdo. ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo los escogemos? ¿Cómo los nombramos? ¿Y vamos a seguir estando en la boca del mundo por este tema? A mí me da vergüenza. Me da vergüenza que un concurso mundial, un concurso en el cual yo no estoy muy de acuerdo ahora,
pero de todos modos es un concurso que involucra a muchas partes del mundo, que lo manipularon feo las últimas veces con representaciones, pero que lo dirige un gran mafioso. ¿Cómo es posible que un concurso como este, que tiene tantos años, sea dirigido por un gran mafioso? Pero que además es detenido, pero que además es involucrado en problemas guatemaltecos, pero que además lo hacía ostentando un título guatemalteco que le daba poder, pero que además tiene a quien le dio el título entre sus principales funcionarios, si no es que el funcionario principal. Yo lo que quisiera es que eso no quede ahí, que se investigue realmente, por favor, al ministro de Relaciones Exteriores. ¿Quiénes son los cónsules nuestros en otros países? ¿Por qué? ¿Dónde escogemos el consulado? ¿Y qué peligro corremos? Porque siempre tratamos de enmendar la plana después de que ya surgió la tragedia, ¿verdad? ¿Por qué no lo quitamos antes? ¿Por qué no le quitamos el título cuando el canciller llegó? ¿No lo investigamos antes en qué negocio estaba metido? La gente está preocupada, molesta, pero más que preocupada y molesta, indignada de ver cómo el tráfico de influencias le hace daño al país, pero además ahora se lo hace a nivel mundial y andamos en la boca del mundo, en las plataformas del mundo, como un país corrupto, un país mezclado con malos negocios, con negocios sucios. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Hablemos un poquito breve de los demás ministerios del Ejecutivo en temas que preocupan a la población. Cuarto ministro de Comunicaciones, si tomamos en cuenta a los que estuvieron en la transición, podríamos hablar de 5 ministros de Comunicaciones. Yo creo que por fin se nombra a una mujer con experiencia que entiendo yo que pertenece a partido de gobierno, que no tiene problemas en materia de su historia de corrupción, pero que se hace necesario entender ¿por qué hasta ahora quitar a un ministro que hizo un trabajo tan malo como el ministro de Comunicaciones anterior? ¿Y por qué se va a FEGUA? ¿Es porque es militar? ¿De verdad FEGUA va a quedar en manos del ejército, como nos contó aquí en otro capítulo el ministro de la Defensa? Pues qué bueno si así es. Que nos venga a contar la ministra cómo encontró el ministerio. La gente sale a las calles y las carreteras están en malas condiciones y no sabemos por qué, y hay mucha esperanza en que ella pueda solucionar el problema. Podemos hablar del Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente pues no ha logrado un buen reglamento, una buena intención, una buena ministra en el tema del reciclaje, pero se encuentra con una población que no quiere reciclar, con los alcaldes que no quieren entrar al reciclaje, que no quieren entrarle al tratamiento de la basura, que no quieren entrarle al tratamiento de las aguas o que no tienen la plata para poner las plantas de tratamiento de aguas. Una ministra que tuvo que dar marcha atrás en las licencias, creo que fue algo bueno, esas licencias sanitarias, por decirlo de alguna manera, ambientales, que cualquier negocio tenía que sacar, menos mal que eso se logró arreglar. Una ministra que de alguna otra manera tiene algunos temas pendientes, pero el más importante que necesita apoyo, que es el río Motagua, ahora mezclado con el tema de la ley de aguas, esperamos verla con mucha actividad y apoyarla en una ley que no hemos logrado que se apruebe y que de hecho habría que hacerlo. Tenemos una ministra de Educación que ganó la batalla en contra de Javier Acevedo. Aquí estuvimos invitando a Javier Acevedo si quería venir, también le hicimos la invitación a ella para que viniera y nos explicara en qué consistía ese pacto laboral que era leonino y era totalmente inconveniente. Al final, ¿a qué se llegó? ¿Qué es lo que el ministerio va a hacer? Paró despidiendo una serie de maestros. ¿Cuántos realmente fueron despedidos? ¿Cuántos ha vuelto a contratar? Y realmente, ¿en qué se está enfocando la ministra? ¿Ganaron el año la patojada por decreto o se alargó las clases? ¿Qué pasó con la gente que no recibió clases? Pero sobre todo, ¿se va a lograr cubrir el año que viene? ¿Cuáles son los planes de ese ministerio que, entre otros temas, debería tener un cambio curricular? Y vamos a hablar más adelante del tema de la educación vial, que debería ser parte de la currícula del Ministerio de Educación, y no sabemos por qué no.
Salimos a la calle y no solo hay exceso de tránsito, de tráfico. Lo que encontramos es gente que no sabe manejar y vamos a platicar de eso más adelante. Tenemos un ministro de Desarrollo que es el que más aumento tuvo en su presupuesto, por lo tanto nos encantaría ver en qué lo va a invertir. Acuérdense ustedes que el Ministerio de Desarrollo nace a raíz de los programas que tenía Sandra Torres como primera dama. Los patriotas piden al Congreso de la República, los apoyamos y creamos este Ministerio de Desarrollo para que pueda ser fiscalizado y pueda seguir llevando programas sociales y programas de desarrollo temporales a la población que tiene tantas necesidades. ¿En qué consisten estos programas de desarrollo? ¿Hacia dónde va? ¿Qué va a hacer con el dinero del aumento? Va a ser un tema sumamente interesante y va a haber que ponerle el ojo a este ministro, que es uno de los ministros que más han citado al Congreso de la República, que es otro tema que tendríamos que verlo de alguna manera. Ministerio de Salud. ¿Se cayó un OPS o no se cayó un OPS? ¿Va el ministro a seguir trabajando con un OPS que era compra de medicinas a través de un organismo internacional, un organismo de Naciones Unidas? Él dijo que no quería trabajar con un OPS. ¿Es porque no quiere? ¿Es porque no se puede? ¿Cómo vamos a hacer para abaratar las medicinas? ¿Se están construyendo nuevos hospitales? O sea, ¿cuál es el plan de gobierno en un tema que a la persona, al ser humano, le importa mucho, la salud? Hay escasez de medicamentos, sigue el tema de la corrupción. ¿Qué va a pasar con las nuevas leyes? Nosotros Encaminemos, que es una asociación que tengo el gusto de dirigir, vamos a hacer debates sobre el tema de salud, porque es uno de los temas muchísimo más importantes. Y señor ministro, lo hemos invitado, le hemos pedido citas, vamos a insistir en el tema. Aquí somos objetivos, somos informativos, esperamos poder platicar con usted de ese tema, como lo hemos hecho con el ministro de Finanzas. El Ministerio de Finanzas, hablamos con él del presupuesto del año pasado, hablamos con él cuando se le dijo que no soltaba la plata, esperamos hablar con él de ese nuevo presupuesto. Vemos, por eso hablamos de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, vemos cuánta plata se volvió a asignar a los consejos de desarrollo. Realmente es a las municipalidades para ejecutarla a través de los consejos de desarrollo. Los diputados van a escoger qué municipalidades son a las que les conviene. Esto es algo que hay que discutirlo porque puede ser el legado más grande de este gobierno. Muchísima obra a través de los alcaldes, o puede ser el fracaso más grande si no se ejecuta la obra o si no se fiscaliza como tiene que ser. Lo que sí es cierto es que le está este gobierno haciendo algo que no ha hecho ningún otro, dándole mucho poder a los diputados. No tiene alcaldes, le está dando poder a los alcaldes. Esto puede ser un gran legado, apoyarle a la descentralización, apostarle a todos los partidos políticos, porque ellos ni partido tienen. Se puede convertir en algo útil para el país, algo diferente, o el peor de los fracasos, y vamos a tener que tocar el tema. Indispensable hablar del Ministerio de Economía. Al fin, ¿qué pasó? Aquí tuvimos a la gente de Agespon, estuvimos con Fanny de Estrada hablando del 10% en los aranceles. La noticia fue, logramos que Trump nos quitara los impuestos en algunos de esos impuestos, de esos productos. ¿A cuáles? ¿Verdad? ¿Qué productos que producimos en Guatemala no van a tener impuestos? ¿Qué productos sí se quedaron con impuestos? ¿El cuánto por ciento de lo que nosotros tenemos se va para los Estados Unidos? No somos como México, que el 80% de lo que produce se va para los Estados Unidos. Aquí Centroamérica nos compra un montón. ¿Qué estamos haciendo? Lo que sí es cierto y lo que dijo doña Fanny Estrada es, podíamos estar produciendo muchísimo más si tuviéramos carreteras, si tuviéramos más incentivos, si tuviéramos servicios de agua, de energía eléctrica, tantas cosas, y todo lo que nosotros produzcamos, los Estados Unidos nos lo compraría. Son un buen cliente, pero al final, ¿qué trato tenemos con él y bajo qué condiciones? Porque acuérdense que hasta lo declararon secreto en alguna oportunidad. Yo creo que hay mucho que hablar del organismo ejecutivo, pero no podemos dejar de darle énfasis en este resumen de los que acostumbramos a hacerlo cada cierto tiempo sin invitado, a este preocupante tema de los secuestros express. Así como tenemos un capítulo especial, el Club de Lectura con Alfonso Portillo, porque estamos motivando que la gente lea, se informe, no solo a través del podcast, lea y se informe por su cuenta. Aprender a leer, acostumbrarse a leer es de lo más útil.
también tenemos un segmento especial con Emetra para entender este triste y grave problema del tráfico, este grave problema del tránsito, cuánta gente, cuántos vehículos, cuántos motores pasan por la ciudad. Y en el último capítulo vimos que hay una gran responsabilidad del lado del Ministerio de Gobernación, porque es el ministro de Gobernación el que extiende las licencias y resulta que la mitad de los que manejan no tienen licencia y que la mitad que sí tiene la compró. ¿Qué vamos a hacer con ese tema? La gente está preocupada por el tema de la seguridad. ¿Qué está pasando con la academia y la policía? ¿Hay nuevas promociones o no hay nuevas promociones? Ese tema de las patrullas que se ha usado de memes y da risa ver las pequeñas patrullas. ¿Es primera vez? No, segunda vez que un gobierno compra patrullas de ese tamaño, de una marca diferente y no las patrullas que teníamos. Seguimos teniendo patrullas de 2 colores y ahora obligadas a andar con las luces prendidas. Hay mucho que hablar en el tema de gobernación, pero el tema que tiene a la gente con el pelo parado, el tema que tiene a todo el mundo asustado y donde todo el mundo se atreve a dar consejos es el tema de los secuestros express. Aquí todos los días vemos diferentes tácticas, métodos de robarnos en la calle. Si usted encuentra una billetera tirada, se agacha a recoger la billetera y le sacan la suya. Si encuentra un celular, resulta que en lo que va a buscar el celular le quitan el suyo, o no atienda a la gente cuando le dice que pinchó una llanta, usted se baja a ver la llanta pinchada, lo ayudan a arreglar la llanta, le quiebran el vidrio, lo chocan por atrás. Cada vez se inventan más temas para podernos asaltar y podernos robar. Pero tomar un taxi pirata por necesidad y que resulta que ese taxi no es de los que nos asalta, sino que nos secuestra, es un tema que tiene realmente preocupada a la población. ¿Y por qué? Es que si a mí me secuestran, y me voy a poner de ejemplo, no es que me vayan a quitar lo que llevo conmigo. Me lo van a quitar, por supuesto, si yo llevo reloj, si llevo cadenas, me van a quitar mi celular, me van a quitar mi billetera, me van a quitar el dinero en efectivo. No. En ese momento empiezan a llamar a los hijos, a los papás, a los amigos. Si no depositas tanta plata en esta cuenta, no soltamos a fulanito tal que lo hemos secuestrado y hasta mandan foto. Si no le depositas en el cajero automático tanto de dinero y lo bajan al cajero automático. O sea, es realmente un secuestro, el peor de los delitos. La peor forma de tratar a una persona es privarla de su libertad, tenerla retenida, amenazarla de que le va a pasar algo, pero además amenazar a toda la familia e involucrar a toda la familia y hasta amigos. Hemos conocido casos de alguien que le dice, mire, yo no tengo familia, mi familia no tiene dinero, pues busca un amigo que te deposite en tu cuenta bancaria por lo menos 1,000, 2,000, 3,000 quetzales. Se van con 10,000 quetzales en la bolsa de manera rápida y todo el mundo dice es culpa de Emetra porque es un taxi pirata. No es verdad. ¿Dónde están los taxis piratas? Están en sitios, se sabe que son taxis piratas, nadie los para. Gobernación está haciendo retenes a las motos, no entiendo por qué. Se hacen retenes en la búsqueda de otras cosas. La fama es que todo el mundo le tiene miedo a la policía. Cuando la policía lo va a parar a uno no se siente tranquilo, sino que se siente con miedo de ver cuánta plata le va a querer sacar el policía. Es un tema del que no hemos salido, pero el tema de quién da el impuesto de circulación de vehículos. Es el organismo ejecutivo. ¿Quién tiene control sobre estos impuestos de circulación de vehículos? Las placas que cargan los taxis piratas pertenecen a otros carros. ¿Quién está controlando las placas que son de carros robados? ¿Quién tiene control sobre los carros pirados? ¿Quién sale a ver realmente cuando están estacionados alrededor de una plaza un montón de carros igualitos que no son taxis y que hacen parados ahí? Están vendiendo drogas, están vendiendo o sea, no están ahí por divertirse si es una plaza que no tiene ninguna diversión. Son taxis piratas y si el Ministerio de Gobernación no le entra al tema, mucho menos le va a entrar a investigar después el secuestro. Vimos cómo el Ministerio de Gobernación con el ministro anterior le estuvo entrando a las extorsiones y había un montón de detenidos y resulta que son miles de personas involucradas en el tema de las extorsiones. ¿Cuántas personas están involucradas en los secuestros express? ¿Por qué no estamos haciendo nada al respecto? ¿Por qué no ha salido nadie
del Ministerio de Gobernación diciendo vamos a ayudar a Emetra, vamos a ayudar a la Dirección General de Transporte, vamos a ayudar a la municipalidad, vamos a ayudar al peatón, vamos a ayudar al ciudadano. ¿Qué estamos haciendo para un tema que solo pertenece a quien tiene a su cargo la seguridad? La gente dice vamos a construir una nueva prisión, sí, se va a tardar un año, la va a construir el ejército y mientras no reconstruyamos el organismo judicial, ¿quién va a ir a parar esa cárcel? Mucha gente inocente, gente de pocos delitos o vamos a trasladar a los que ya están presos. Pero ¿quiénes hay nuevos detenidos? ¿Cuáles son las nuevas tácticas? ¿Qué está haciendo el nuevo ministro? ¿Cuál es su nuevo equipo? Y especialmente, ¿en qué me va a ayudar el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil para que no me secuestren? Porque eso involucra a mi familia, a mis hijos, a mis parientes, a mis amigos. Se convierte en el peor de los delitos y ese es un tema que obligadamente tenemos que entrarle. Pero sobre todo, no se vale que no pensemos en él, no se vale que el Ministerio de Gobernación no le entre y no se vale que no reguemos la bola y armemos el escándalo para que la gente se cuide. Yo sé que hay poco transporte y es otro tema que algún día vamos a darle duro. Yo sé que realmente cuesta salir de las comunidades. Yo sé que el tránsito es un problema y por eso tenemos este otro segmento adicional con Emetra para que conozcamos todo lo que hay. Pero la culpa no es de Emetra. No estoy defendiendo a la Municipalidad de Guatemala, realmente la critico enormemente, pero es un problema de carreteras, es un problema de servicios, es un problema de temas pendientes de construir y aquí es un problema grave de seguridad, donde no le estamos entrando a las pandillas, a las maras, al tema de las extorsiones como debe ser y sobre todo no tenemos control sobre lo que está pasando en el país y la población cada día vive con más temor de salir a las calles. Y lo digo ahorita porque estamos en la época navideña donde todo el mundo quiere salir a la calle y vemos cómo las plazas se han convertido en seguras. La gente invade centros comerciales privados porque lo público no es seguro y eso no puede ser. De verdad, hoy sí mencionamos con nombre y apellido, pero a todos los que mencionamos los hemos invitado, o a la mayoría hemos invitado. Vamos a invitar a algunos que dirigen otros podcasts, vamos a aceptar ese reto de platicar con ellos, de hablar sobre algunos personajes de la vida política, porque se adelantó la campaña política, lo cual también se vuelve un tema delicado. Pero todo lo que tenga que ver con usted, con su seguridad, con el cuidado de su familia, va a ser siempre un tema importante para este podcast y para los invitados que tomemos en cuenta. Ya sabe, si se sintió ofendido, una tacita de café todo lo arregla, ¿verdad? Aquí estamos a las órdenes y nos vamos a seguir viendo hasta fin de año. Todavía faltan otros capítulos. Nos vemos. Hasta el próximo capítulo.